Muy bien. Bueno, vamos al segundo monte, a la sesión número 3. Y para sus apuntes estamos en página 43, en lo que es el libro de trabajo. Y estamos en el monte de la economía. El monte de los negocios, el monte de la economía, lo que estamos llamando, y recordándoles lo que mencioné de un gran pastor, un líder, un autor, A.W. Tozer, que dijo: lo que tú piensas acerca de Dios es la cosa más importante acerca de ti. Estamos tratando de expandir, de estirar tu entendimiento, su entendimiento acerca de quién es Él, porque eso llega a ser la cosa más importante acerca de ti. Estamos usando como bosquejo o patrón de entendimiento la idea de que cada uno de los 7 enemigos de la tierra prometida de Israel coinciden con cada monte. Y vamos a prontamente hablarles acerca del enemigo que está en esta área de la sociedad. Y antes de eso, para decirle, recordando los colores del arco iris, es el color verde que representa cierto aspecto de quién es nuestro Dios. Yo creo que es uno de los colores de los 7 espíritus de Dios, que viene tanto en esencia y en sonido como también en color. Y es ese color que manifiesta el rostro de Dios como proveedor. Dios que le encanta proveer para individuos, para familias, para ciudades, para naciones. Recordándoles, en el cielo Él no deja de proveer. Cuando vamos y cuando estaremos con Él en el cielo, la dimensión celestial, Él nunca deja de ser el proveedor, el economista. Para nosotros es su esencia, y Él nos invita a conocerle de esa forma aquí en la tierra, y aún de esa forma avanzar en los negocios. Ahora, entrando en esto, el enemigo, como mencioné, en estos montes es el cananeo o los cananeos. El enemigo es el cananeo o los cananeos, que quiere decir comerciante o mercader. El cananeo o los cananeos quiere decir comerciante o mercader, y habla de motivación de dinero o motivación adinerado. Depende de cómo ustedes mejor entienden eso. Motivado por el dinero. Pero el cananeo, los cananeos, uno de los 7 enemigos gigantes de la tierra prometida de Israel, su esencia de cómo opera ese enemigo está también presentemente operando en el monte de la economía. Entonces representa esta motivación de dinero, es tanto la avaricia como el espíritu de pobreza. Ambos vienen con eso y representan el cananeo. Y nosotros vamos a hablar brevemente de ambos de esos espíritus, pero estamos tratando de ser instruidos en las maneras de Dios, en las formas, en los caminos de Dios, como Él desea avanzarnos en este monte de la economía. Si tú tienes un negocio, tienes cierto llamado a este monte. Si tú estás en la economía de una nación, es también otro nivel. Y según el nivel de influencia que de Dios te da, está siendo llevado, elevado a un nivel más y más en ese monte. Vamos a hablar entonces cómo es el espíritu de pobreza. ¿Qué es el espíritu de pobreza? El espíritu de pobreza no es literalmente la pobreza mismo, pero es el temor de perder o no tener provisión. Ya sea usted pobre o millonario. Yo quizás he conocido a tantos millonarios como pobres con el espíritu de pobreza. Hay millonarios que tienen miedo que van a perderlo todo. Eso significa que está siendo afligido por un cananeo. El temor asociado
con su provisión. Si tienes un temor asociado con tu provisión, seas rico o pobre, estás siendo afligido por un cananeo. ¿Cuántos de vez en cuando son afligidos por cananeos? Sí. Al grado en que usted vive o viva en temor de perder o no tener, en ese grado, a ese nivel, usted está bajo el espíritu de pobreza. No importa cuánto dinero usted tiene, porque quiere decir que usted está viviendo de su cuenta de banco en vez de la de él. Cuando usted está libre del espíritu de pobreza, usted vive de un lugar relacional en su corazón llamado en Dios confío. Debe decir eso en vez de en Dios confiamos. Para explicarlo, eso tiene que ser tu cuenta bancaria. En Dios confío es un nivel altísimo de relación con Dios. Busque ese lugar. El lugar donde hay una paz sobre su corazón, porque es una realidad de su corazón que en Dios confío. Que Él ha sido fiel tantas veces contigo que aún en momentos de angustia fácilmente te es encontrarle como el Dios en quien confías. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Jesucristo. Esto es el antídoto, dice ahí la cura, pero creo que es mejor palabra. El antídoto del espíritu de pobreza es: mi Dios todo suplirá. Suplirá no solo algo de lo que nos falta, pero todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Jesucristo. Cuando tu corazón por fin puede descansar en esta realidad, has vencido al espíritu de pobreza. Vamos a hablar un momento de la avaricia, porque es bueno saber de estas dos tendencias. Queremos siempre saber el paisaje espiritual, el panorama espiritual. Si tú estás subiendo este monte, el enemigo que opera ahí es el cananeo, que o viene con avaricia o con el espíritu de pobreza, o dándote temor que vas a perder todo, o para que seas un avaro. Entonces tú tienes que venir en el espíritu opuesto. Entonces la avaricia es el insaciable impulso por más. La ilusión que hay un monto de reserva que calmará su alma. Me explico. El que no tiene dice: ay, si solo tendría cientos de dólares o pesos, estaría bien. Y el que tiene cientos dice: ay, si tendría miles, estaría bien. El que tiene miles: ay, si tendría 10 miles. El que tiene 10 miles: si tendría 100 miles. Pero nunca termina eso. Porque cuando un espíritu está atrás de eso, nunca llega esa realidad. El millonario quiere billones o no siente seguro. Entonces, la avaricia es la ilusión que hay un monto de reserva que va a calmar tu alma. Entonces, si llego a este próximo nivel, voy a sentir paz en mi alma. No, ese paz viene solo porque confío en Dios. Y tienes que llegar a ese lugar. 1 Timoteo 6:17 dice: a los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. Él es el antídoto de la avaricia, el que cura la avaricia. Mientras temor y avaricia avanzan en el monte de economía, el rostro de Dios como proveedor es distorsionado. Ahora, el enemigo son los cananeos. El principado en este monte, siento que el Señor me mostró, es Mamón. M-A-M-O-N. Mamón, en partes de la Biblia lo llaman Babilonia. Puede ser considerado Babilonia como lo describe en el libro de Apocalipsis. El principado es Mamón y representa avaricia y guerrea por el trono de Dios en nuestras vidas. Muy interesante, hay muy pocas cosas que pelean por el trono de Dios en nuestra vida, pero
la avaricia, el dinero malamente pensado, pelea por esa posición en nuestra vida. Y ahí pongo que Babilonia significa confusión a través de mezclar. Para explicar eso, ¿cómo es eso? Bueno, es cuando tratamos de mezclarlo aún ministerialmente. Cuando confiamos en el dinero para avanzar, decimos, ay, sí, si tendría esto, podía hacer eso. De cierta forma yo entiendo que es una realidad para mí mismo, pero a veces nos entramos en una confusión mental donde buscamos más la provisión que Dios. Y dependemos más, necesitamos más ese monto que tener una relación de favor con nuestro Dios. Pequeños detalles que le estoy dando ahora, hay mucho más aún en los libros. Primera de Timoteo 6:10 nos dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores. Algunos lo han leído mal, fueron atormentados con muchos dólares. Pero no dice eso exactamente. Pero es interesante porque esto era la época naciente de la iglesia, donde había todo lo fresco del Espíritu Santo, y el apóstol Pablo dice, mira, ya tenemos problemas con la codicia. Fue un problema desde el primero, que eran atormentados por los dólares. Lucas 16:13 dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. Estos son puntos importantes porque no estoy hablando a favor de la pobreza, es sobre la mentalidad correcta. Página 44. Tener dinero y ser un cristiano en el monte de la economía no quiere decir que usted está alcanzando las riquezas del reino, porque usted todavía podría estar usando el método de avaricia y temor. Ahora quiero explicar eso un poco mejor. Es decir, que si la forma que usaste para enriquecerte fue mediante alianza con Mamón, entonces todavía tienes que crecer y madurar para ser uno que tiene autoridad espiritual en este monte. No solamente significa si eres creyente y tienes dinero que estás avanzando el reino. Tiene que ver con la forma que avanzaste, que llegaste a esta dimensión de bendición. Hay mucho más sobre eso, pero no hay tiempo. Queremos hablar de Babilonia colapsando. Babilonia colapsará. Apocalipsis 18, 1-4 dice, ha caído, los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con el poder de sus lujos. Salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Queremos entender que Dios está hablando no que se terminarán el dinero, economías. Incluso está para escribir riqueza no colapsará. Puedes escribir riqueza o las riquezas no colapsarán. Pero el sistema económico de Satanás será derrumbado. Siempre habrá economía y riquezas. Siempre. Y Dios traerá su sistema que no se encuentra arraigado en avaricia y temor. Ahí poner que no se encuentre en ese sistema de avaricia y temor. El sistema de Babilonia es un sistema de avaricia y temor. Tienes temor que vas a perder, o tienes avaricia, más. Vemos esa influencia en los mercados de valores, que hay un pánico que agarra y todo el mundo tiene miedo y vende todo, y el mercado colapsa, y después les viene una confianza, super confianza. Vamos es sin bloque de temor o nada, y corren con eso, y es avaricia. Entonces el camino del diablo es un lado o al otro lado. El camino de la vida siempre es al centro. En este camino confiamos en Dios y no tenemos
no estamos mirando, observando las tendencias del mundo para tener mucho temor, ni para tener mucha avaricia. Son puntos importantes si quieres tener autoridad en este monte, si quieres avanzar y ser uno que recibe mucho del Señor. Y el Señor quiere que muchos sean millonarios, ¿ya? Este no es un mensaje de cómo no ser rico, es quiénes son los enemigos. Estamos hablando del paisaje espiritual que está en ese monte. Entonces el monte de la economía o de comerciantes del negocio, el ministerio, recordándoles que en cada monte cierta manifestación de los 5 ministerios es fuerte para ese monte. Para este monte es el ministerio de profeta, aunque puede parecer extraño para algunos de ustedes, pero un profeta, una definición especialmente para este monte, es un amigo de Dios a quien Él revela tesoros. Puedes poner tesoros o secretos. Pero un profeta es un amigo de Dios a quien Él revela secretos. Un amigo de Dios es a quien Él revela tesoros. Mateo 13:44 dice: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Ojos proféticos verán el tesoro y lo declararán para que una persona pueda comenzar a vivir por ese tesoro que está ahí en vez de la tierra en sus vidas. Esto se aplica a los destinos de las naciones también. Quiero explicar eso por un momento, porque hemos enseñado, dado instrucción a quizás miles de personas que hemos dado instrucción profética. Es la forma que yo enseño. Es que el reino de los cielos, el reino de Dios, es semejante a un tesoro escondido en un campo. Cuando damos palabra profética personal a una persona, yo instruyo al equipo: mira a esa persona, no le juzgas por su tierra. Busca el tesoro de Dios que está ahí. El tesoro de Dios es su destino de esa persona. Uno viene a recibir ministración profética, uno lo mira y dice: wow, esto tiene mucho temor, tiene falta de perdón, esto tiene lascivia, esto peleamos. Uno puede ver eso, pero eso es su tierra. El reino de Dios no es observando la tierra. El reino de Dios es viendo el tesoro que está en la tierra. Entonces, ojos proféticos miran más allá de la tierra y dicen: wow, pero hay un llamado, hay un destino, hay algo que Dios tiene para esta persona, hay este ADN de Dios en esto. Y uno pronuncia ese ADN sobre esa persona y eso sale, ya no es un tesoro oculto, pero es un tesoro descubierto, y esa persona ahora tiene la libertad de buscar su identidad según el tesoro de Dios que está en ellos y no según su tierra. No sé si entendieron eso bien. Tenemos ese mismo privilegio cuando vamos a ciudades y naciones. Yo he sido usado por Dios en muchas ciudades y naciones para declarar su destino de una ciudad, de una nación. Y siempre, para mí, lo más fácil es entrar en un lugar wow, la corrupción, el pecado, idolatría, diferente, dependiendo de dónde voy, yo puedo observar su tierra de un lugar. Pero el Señor siempre me dice: ¿cuál es mi tesoro? Declara mi tesoro. Es como Ezequiel, en Ezequiel 37, que el Dios le lleva a un valle de huesos secos en gran manera y dice: ¿pueden vivir? Y él termina profetizando vida a huesos secos. Entonces eso es lo que queremos ser. Y en manera práctica, Dios me ha llevado a muchas naciones para declarar dónde hay minas de oro, minas de plata, minas de zinc, minas de sal, ciudades preincaicas, donde cierto terreno desierto va a producir una cosa, y los tesoros van más allá de 500,000 millones de dólares, de lo que hemos descubierto proféticamente. A tal nivel que aún, como digo, hay naciones enteras que están cambiando a causa de las riquezas de Dios ahí. Les doy ese ejemplo porque son ojos proféticos, ven lo invisible, ven lo que no es obvio. Pero si tú eres un hombre de negocio, un comerciante, Dios te da ese mismo privilegio. Si tú tienes un llamado a este monte, tú eres un profeta para este monte.
Y lo que te corresponde es buscar lo que no es obvio. En tu área donde estás trabajando hay una mejor manera de hacer las cosas. Eso es el tesoro oculto. Puede haber, tengo amigos que han recibido visitaciones de ángeles dándoles la nueva energía. No podemos contar mucho de eso, ¿no? Hay otros que me han contactado, bueno, que tienen todo un diseño de Dios para sanar ciertas cosas incurables. Cuando se desarrollan al final, cuando todo sale a la luz, mejor declaro esas cosas. Pero les digo eso, que hay la forma, la ayuda que Dios nos da es la misma ayuda que dio a José en el Antiguo Testamento, donde Él trajo liberación a una nación entera, liberación económica por un plan de Dios. No solo fue por su estudio, porque se fue a Harvard. Vamos a entrar en eso en un momento. Pero entonces es un manto profético, una habilidad de ver cosas, porque uno está en la presencia de Dios. Todos los avances en todos los montes tienen que ser personas de intimidad con Dios. Tienen que ser personas que son amigos de Dios, que lo aman y Él comparte su favor, comparte sus diseños, su ayuda. Entonces, volviendo ahí mitad de la página en 44, estos tesoros pueden ser, número uno, el destino de la gente o destino de naciones. Eso también yo puse, hay monte de religión, porque profetizando sobre naciones es algo que hacemos del monte de religión. Número dos, pueden ser tesoros de creatividad, tesoros de arte, de moda, de música, historias. Para el monte de celebración, el Señor una visión me mostró. Él tenía no sé qué llamarlo, algo grande, no una maleta, pero es demasiado grande para ser maleta, pero algo muy grande de oro, y estaba llenecito de películas, y el Señor dijo: dile a mis hijos y mis hijas que yo tengo las mejores películas, con las mejores historias y llenos de gloria, que están aquí, pero tienen que venir a mí y buscar de mí. Y yo deseo que estas películas que están acá en el cielo sean vistas en el cielo, en la tierra. Y me dijo: mira eso. Y sacó una película, y en un instante yo estuve en un cine como esto, pero un poco más grande, un teatro, y yo no podía ver qué era la película, pero él metió la película y yo podía ver la gente nomás. Y llegó como una mitad, como una hora pasando la película, no sé cuánto tiempo pasó en la película, pero de repente todos que estaban en el teatro se pusieron de rodillas y empezaron a llorar. Y el Señor me dijo: eso es la gloria que está sobre esa película. Eso es una película. Yo quiero que mi gloria se manifieste sobre los pueblos, aun en sus teatros, sobre las naciones. Pero yo necesito a hijos e hijas que vienen y buscan de mí, que estén acostumbrados a estar en mi presencia y reciban de mí. Son ejemplos, ¿no? Y eso es para el monte de celebración, pero también estamos hablando del monte de la economía. Número 3, estrategias sobrenaturales, nueva tecnología o los tesoros mismos. Hablando de la influencia de profetas en el monte de la economía. Hay nueva tecnología, nuevos tesoros. Realmente tengo horas de testimonio acerca de cómo Dios viene haciendo estas cosas, pero no tenemos tiempo. Voy a decir brevemente para que sepan cómo Dios usa eso. El Señor empezó a decirme en 1999 que Él quería que yo empiece a alcanzar las personas que están en gobierno. Yo no lo entendí, yo no quería nada que ver con eso. Estaba siguiendo los pasos de mi papá, yo quería ir a los lugares lejos y afuera. Él me dijo: yo quiero que tú empieces a interaccionar con gente gubernamental. Yo digo: ¿cómo voy a hacer? ¿Quieres que en la próxima ciudad donde voy, que yo pida hablar con el alcalde? Él dijo: sí. Digo, ya, ¿y qué le voy a decir? Lo que yo te digo para decirle. Ok, entonces llamé al pastor ahí y dije: mira, ¿puedes hacer un encuentro con el alcalde? Dios quiere que yo me encuentre con el alcalde de la ciudad. Le dije: sí.
pero tú nunca haces eso. Yo sé, nunca hago eso, pero Dios me dijo para hacerlo. Y nos reunimos con el alcalde, no era creyente, y era una parte de la nación en el Perú que era muy difícil la vida, en lugar del terrorismo, en lugar del narcotráfico, y 90% de la economía de la ciudad antes se manejaba a causa de la droga realmente. Y habían venido las instituciones gubernamentales y los Estados Unidos sacando las plantas de cocaína, de coca y todo, pero habían dejado en cero la economía. Cuando me reuní con el alcalde, el alcalde solo era alcalde porque el alcalde antes de él había sido asesinado por la guerrilla 3-4 meses antes que lleguemos, ¿no? Era un lugar difícil. Y él empezó a hablar del reto para él, que era tratar de producir economía para la ciudad, ¿no? Y yo entrando a la ciudad, yo mira, la gente tenía aspecto de pecador. Esta gente necesita arrepentirse. Por eso Dios no viene, no hace nada, por eso están en problemas. Y el Señor es cuando me dijo, ¿qué tesoro puedes ver aquí? Yo tengo un plan para este lugar. Entonces, de repente el alcalde termina de hablar de los retos que él tiene y está tratando de producir nuevos tipos de café y cacao, pero es difícil, la gente no quiere porque es mucho trabajo y muy poco se gana. Entonces yo empiezo, ahora me toca a mí darle una palabra, porque eso fue lo que había dicho. Y yo digo, bueno, señor alcalde, gracias por recibirme. Y quiero decirte que has sido escogido para un día tal como hoy, que tú naciste para esto. Y estoy aquí para anunciarte que la ayuda del cielo viene a tu ciudad. Estoy aquí para anunciarte que se va a descubrir muy prontamente aquí. Empecé a hablarle de minas, de esto, el otro, muchas cosas, ¿no? Y yo estoy escuchándome hablar estas cosas porque nunca lo había hecho antes. Y le dije, y cuando estas cosas ocurren, aunque tú eres buena gente y tienes un buen corazón para tu pueblo, quiero que sepas que es a causa de la bondad de Dios, porque Él es bueno. Y que puedes permitirme que yo imponga manos sobre ti, ora por ti. Él dijo, sí, cómo no. Entonces oré por él, que el Señor le bendiga en este proceso. Increíblemente, en un instante él dice, quiero darte las llaves de la ciudad. Vamos a poner una placa en la municipalidad, tú eres huésped, ilustre la ciudad, hay un desfile mañana, tú puedes estar conmigo ahí. ¿Qué está pasando? No ha pasado nada todavía. Y puedes orar por mi esposa, ella está enferma mal, oramos por ella en la tarde. Yo no supe hasta después que él sufría de migrañas por mucho tiempo, y el momento que yo puse mis manos sobre sus hombros, sus migrañas se fueron. Entonces él dijo, este es varón de Dios. Pero de dentro de 18 meses, en esta ciudad las próximas cosas se descubrieron. Se descubrieron 2 minas de sal, una mina de zinc, una mina de plata, agua termal turística, unas cataratas también turísticas, y una ciudad, porque también dije, y señor alcalde, aquí cerca hay una ciudad preincaica que se va a descubrir pronto. Una ciudad llamada la Gran Zaposoa, que salió en las noticias, 40 kilómetros cuadrados, pero estaba en la selva del Perú. Así que la próxima vez que volví con un equipo 18 meses después, por el día cancelaron los estudios, todos los estudiantes en uniforme, me dieron las llaves de la ciudad, huésped ilustre, ven al centro, haz lo que quieres, haz culto, hicimos cultos, reuniones en la plaza central, 1000 se convirtieron, cientos sanados. Digo, wow. Y yo estaba pidiendo perdón a Dios porque no quería alcanzar a los que están en gobierno. Pero lo cierto de todo esto, ese testimonio avanza más y más y más. Llegó a un nivel, a nivel nacional de Perú, donde el Señor me habló de minas de oro que están en diferentes lugares. Y el testimonio del Perú es, tengo cortecito nomás, en 2005 el nivel de extrema pobreza en el Perú era 70%. 2010 había bajado a 30%. Para enero de este año había bajado a 9%. Junio de este año, y estas son cifras oficiales de un amigo en el gobierno,
6,5%. Entonces, en 2005 de 70% pobreza en extremo, ha bajado 2013 a 6,5% el porcentaje de la pobreza extrema. Al mismo tiempo, la cantidad de los creyentes es doble de lo que era. Entonces ha sido algo integral, pero en vez de que sea porque había avivamiento, cosas buenas pasaron, era que cosas buenas pasaron y causó avivamiento. La bondad de Dios trae al arrepentimiento. Porque el alcalde después me dijo, Johnny, me puso en la televisión, dijo, Johnny, yo quiero que vayas. Y él se agarró todas las señales, porque el alcalde ahí es como Dios, ¿no? Él rige, hace lo que quiere. Se arrepienten así nomás. Digo, Dios, seguro no. Tú quieres que se arrepienten primero. Él dijo, permítame que sea bueno con ellos primero. ¿Está bien que yo sea buena gente con ellos primero y después que se arrepienten? Digo, ok. Fuimos a 9 ciudades, declaramos, aquí va a crecer esto, aquí se descubre esto, aquí. Y toda esa región ha quedado como huerto de Edén ahora. Lo llamaban el cáncer de la nación, esa región. Les estoy dando no como el testimonio mío, pero lo que es posible. Podría darles de muchas otras personas también este testimonio. Que Dios tiene, si tú tienes un llamado a este monte y te puedes quedar libre de estas ataduras de Mamón, de los cananeos, Dios desea usarte. Él desea usarte para traer su bendición a las naciones. Ahora tenemos que correr con los apuntes que había dejado. El rol importante de los profetas. Estamos a la mitad de página 44. Segunda de Crónicas 20:20. Dice, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Qué interesante que dice, creed en Dios y seréis seguros. Pero si quieres ser prosperado, creed en sus profetas. Y vemos que como Dios viene usando esto en este monte. Porque Dios, un profeta tiene pues ese cuadro, ha sido asignado como un águila para ver de lejos lo invisible. Mateo 13:45. También el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca buenas perlas. La perla es la idea, es la estrategia, es el invento, o el tesoro mismo, como hemos visto en los ejemplos que le estoy dando. Pero hay gente que está recibiendo diseños, la nueva forma de avanzar las cosas, nuevas ideas. Donde quiera que trabajas, seguramente hay una mejor manera de hacer las cosas. Esa mejor manera de hacer las cosas es un tesoro escondido y vale la pena buscarlo y pedir de Dios y que quede descubierto. Deuteronomio 8:18 dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es quien te da el poder para adquirir las riquezas. Tu tierra prometida siempre es un lugar donde Él te da poder para prosperar. Tu tierra prometida siempre es un lugar donde Él te da poder para prosperar. Cuando las Escrituras hablan de toda la tierra llena de la gloria del Señor, un aspecto de esto es que Él ha escondido recursos y estrategias. Por ejemplo, formas alternativas de energía. Habrá respuestas sobrenaturales de los hijos sobrenaturales de Dios, que saben que esta es su herencia y su asignación o su misión. Habrá aquellos, los hijos e hijas, de pie en la brecha, levantándose y resplandeciendo, no satisfechos de dar vueltas en el desierto nomás, simplemente tratando de sobrevivir y esperando no morir. Habrá aquellos que saldrán de su espíritu de orfandad, listos para trabajar con papá. Cada creyente es potencialmente un arma nuclear del reino.
así en forma buena, ¿no? Mayor es Él que está en ti que el que está en el mundo. Estamos hablando en el buen sentido. Él siempre tiene las mejores formas de avanzar tu industria donde estás. Unos hermanos en Chile recibieron de Dios en sueño una visión, cómo mejorar el lavado de cobre para no perder tanto en el lavado. Eso ahora es un sistema mundial. Un sistema mundial ha sido cambiado por lo que recibieron por sueño y visión dos hermanos creyentes en Chile, la nueva forma de hacer el lavado. Entonces queremos creer en un Dios grande de esta forma, recordando que Dios requiere de nosotros, demanda y espera y nos ofrece que seamos sal y luz en la sociedad, no solamente para salvar a almas, pero para manifestar las muchas formas que Él quiere manifestar su gloria. Esa palabra gloria, mirando en página 45, y ahí vamos, esta página termina pronto, es kabad en el hebreo original y quiere decir tener peso, con presencia, con honor, con riquezas, con manifestaciones sobrenaturales de su bondad. Así que cuando dice su gloria será vista sobre ti, como dice en Isaías 61:2, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Un aspecto, una descripción, una parte de lo que significa eso es que la gloria de Dios es también riquezas. Sus riquezas será vista sobre vosotros. Es parte de la gloria de Dios de este monte. Hay la gloria de cómo Dios economiza. Tal como su gloria vino a esta ciudad que los menciono, así también Dios tiene una gloria de cómo Él trae estas ideas. Isaías 45:3, te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Él desea darnos riquezas escondidas de lugares secretos. ¿Cómo vamos a encontrarlo? En su presencia. Tenemos que ser águilas, tenemos que subir más arriba de las nubes, subir más arriba de las distracciones y las malas nuevas que existen aquí en la tierra, ser los que estamos acostumbrados a su presencia. En su presencia Él empieza a compartir sus diseños con nosotros. Transferencia de riquezas. Escriban riquezas. Mucho se ha hablado de eso, no sé si han escuchado aquí, pero Isaías 60 y versículo 5 dice, entonces lo verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se habrá vuelto a ti la abundancia del mar y las riquezas de las naciones habrán llegado hasta ti. Esto habla de prosperidad con un propósito. Prosperidad con un propósito. No sin propósito, no solo para que mira mi reloj, Dios me dio, no es eso. Hay propósito. El avance de su reino. Isaías 61, versículo 4, reedificarán las ruinas antiguas, levantarán lo que antes fue asolado y restaurarán las ciudades arruinadas. Escriban ciudades. Los escombros de muchas generaciones. Hay una aplicación natural, espiritual y moral. Nosotros necesitamos de forma muy práctica, necesitamos construir centros para huérfanos. Hay más que 40 millones de huérfanos a nivel mundial. Necesitamos a hijos de Dios millonarios, billonarios, sin mamón, sin los cananeos, pero recibiendo esa gloria de Dios para traer esta bendición. Entonces es riqueza, prosperidad con propósito. Es solo uno de sus propósitos. Hay ciudades y naciones enteras que necesitan ser reedificadas debidamente. Dios quiere confiarnos riquezas si estamos conectados a su misión de reconstruir y restaurar ciudades y naciones. Él no solamente es el Dios de más allá del sol. No sé si cantaban eso antes. Más allá del sol. Si cantamos más allá del sol, está bueno. Pero es Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Él buscando manifestarse de manera muy real y práctica. Pero Él necesita a hijos e hijas que lo ven y lo manifiestan de esa forma.
Y esta parte, tremendo, ministros de riquezas, Isaías 61, versículo 6. Vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis enaltecidos. La Biblia mismo reconoce que hay una gloria de cómo ser bendecido económicamente y usar eso con los propósitos del rey. Dios va a levantar a ministros de riquezas. ¿Leyeron eso? Ministros, serán llamados ministros de Dios los que fluyen con esta cantidad de dinero. Serán como José, ministros de riquezas. Dios está levantando a ministros de riquezas para ayudar en este proceso, para esta era de la restauración de todas las cosas. Ahora, esta parte para terminar, manteniendo el poder de la riqueza. Es decir, ¿cuál es el proceso a pasar para hacer un ministerio de riqueza y tener el poder de hacer riquezas? Y bueno, ya hemos mencionado lo de Mamón y de estar libre de la influencia cananeo, pero hay 3 cosas rápidas aquí. Número 1, debe de estar resguardado. El poder para hacer riquezas es resguardado por refinamiento. Porque la riqueza tiende a hacerte independiente, autosuficiente y no enseñable. Uno que siempre ha sido pobre, hemos visto eso, hemos sido pastores por 15 años, recibe una bendición económica y de repente perdió la humildad. Ya sabe todo porque se ganó algo grande. Entonces uno tiene que cuidar que, y Dios, si te va a hacer a ti un ministro de riquezas, tú vas a ser uno refinado, donde tú no te portas diferente cuando tienes más, no te crees el intocable, el que ya no puede recibir instrucción de nadie porque tienes tanto dinero. Parte del proceso debes entender. Número 2, debe de ser probado en fidelidad en las cosas pequeñas. Aprenda a ser un buen centenario antes que Él confíe en hacerte un millonario. Aprenda a dar tu ofrenda. Decir, bueno, cuando soy millonario voy a dar ofrenda. Eres probado en fidelidad. Si no eres fiel en las cosas pequeñas, Él no puede confiarte en cosas mayores. Si estás esperando ser millonario antes de ser fiel, vas a esperar mucho tiempo. Número 3, debe mantenerse en continua e intencional confianza en Dios, basado en intimidad. Es decir, si Dios dice, de esto aquí, lo haces rápido. La parte intencional es que decidas seguir. Es una recomendación que yo hago, que he visto. Parte intencional de tu avance como ministro de riquezas es seguir aumentando el porcentaje de lo que das. Muchos amigos tengo que están peleando entre ellos para ver quién puede dar más. Quieren vivir del 10% de lo que ganan, quieren dar 90% al reino de Dios. Entonces cada año ellos aumentan un porcentaje más. Y tengo uno que está en 56%, otro en 52%, y otro está acercándose a 70%. Y entonces están peleando por quién puede dar más. Eso es buena pelea. Lo recomiendo, y por eso es una manera continua, intencional de tener confianza en Dios en base a la intimidad y comunión con Él. Ellos tienen confianza en su espíritu, viven esa dimensión de Dios es mi proveedor, en Dios confío. Entonces Él les dice, de tu carro, de esta casa, de eso, están en ese nivel, ¿no? Tienen fe para eso y Dios los sigue haciendo aumentar en esa área. Es lindo lo que Dios desea hacer con sus hijos. Muy bien, la plata y oro son de Dios. Ageo 2,
capítulo 2, versículos 7 y 9, dice: haré temblar a todas las naciones, vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa. Interesante, porque eso lo dice en el versículo 7 y habla de la gloria venidera que está al futuro. La gloria de la segunda casa será mayor que la de la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar. Pero al centro de eso hay un versículo que dice: mía es la plata y mío es el oro. Porque en medio de esta gran obra que va a ser en los últimos días, de manifestarse como el deseado de todas las naciones y de llenar de gloria a su casa, y esa gloria va a ser presencia, va a ser todo lo que representa gloria, pero también una parte va a ser sus riquezas. Él va a manifestar algo como nunca se ha visto antes. Y hay un relato de una iglesia, pequeño testimonio para terminar, en Centroamérica. Y en esta iglesia estaban por perder, era una pequeña iglesia humilde, que estaban alquilando su iglesia, pero ya iban a perder. Si no tenían cierto dinero, iban a ser echados fuera de su iglesia. Entonces llamaron una vigilia en la noche y ellos leyeron este pasaje bíblico: tuyo es la plata y tuyo es el oro, y adoraron a Dios fervientemente con todo lo que pudieron, y se metieron en eso por horas. Y mientras adoraban a Dios, empezaron a caer del techo dentro de la iglesia escarchas de oro. Y era tal nivel, seguían adorando y declarándole que de Él es la plata y Él es el oro. Y cayeron suficiente polvo que lo barrieron juntos en una porción y una cantidad, y lo llevaron, y termina que era oro legítimo. Y era suficiente no solo para pagar su mensual, pero compraron el edificio. Lo sobrenatural es nuestra dimensión, pero tenemos que empezar a mirarle de esa forma. De Él es la plata, Él es el oro. No siempre vamos a solo tratar de danzar una noche de desesperación que caiga el oro, pero es algo que Dios hizo en una vez, y Él desea levantar a ministros de riquezas. Dios provee de tantas maneras. Yo he visto que Dios provee de tantas maneras. No iba a dar este testimonio, pero creo que le vale para alguno de ustedes. Estuve en Chile en un teatro muy similar, y al final dije: mira, alguien necesita un milagro económico, levanta tu billetera. Y un varón que estaba atrás levantó su billetera, y yo declaré sobre él. Bueno, no había nada en su billetera. Habían dos que se pusieron de pie. Uno vino y dijo: hay 500, que es su dinero de Chile, 500 pesos o lo que sea, que no había antes. Digo: wow, qué milagro. Y el otro: no había nada, pero el día siguiente vino, dijo: en ese momento exacto hubo una transferencia de no sé cuántos 10,000 de pesos a su cuenta bancaria, y nadie más tiene acceso. Tenía que ser ángeles que están haciendo esa transferencia de riquezas. ¿Qué les parece? En ese momento, cuando hice declaración, él me mostró el papel, dice: nadie más tiene acceso, ahora mi cuenta tiene miles más de pesos. Y digo: wow, Dios es grande. Y con eso terminamos esta sesión sobre el monte de la economía.